Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los desplegamos en titulares. Aquí están en Noticia Bolivia. Desde esta nación, líderes progresistas del mundo llaman a un pacto internacional de derechos por la madre tierra. Mientras desde Estados Unidos, convocada por el presidente Biden, culmina cumbre climática pensando en oportunidades económicas en la contención del cambio climático. Presentamos 2 visiones de un mismo problema global y las analizamos. En Noticia Ecuador. Tras un nuevo intento, el gobierno del presidente Lenín Moreno logra que se apruebe la ley que privatiza el Banco Central a través de un bonito nombre, Ley en Defensa de la Dolarización. ¿Cuál es la premura del Ejecutivo saliente en esta aprobación? Vamos a analizarlo. Y en Noticia Estados Unidos, desde el Departamento de Justicia se anuncia que se investigan las prácticas usadas por los policías en Minneapolis tras conocerse la condena contra el exuniformado que mató a George Floyd. ¿Y por qué solo en esta ciudad si se trata de un problema nacional? ¿Cuál es la verdadera intención del gobierno federal? Vamos a profundizar en ello. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Bolivia, este viernes finalizó el Foro Internacional Reencuentro con la Pachamama con jefes de Estado y de Gobierno, así como con otros líderes mundiales. El Pleno solicitó a Naciones Unidas que reconozca los derechos de la Madre Tierra y se tomen acciones jurídicas vinculantes. Bolivia celebró el Foro Internacional Reencuentro con la Pachamama, reflexiones globales para la defensa de la Madre Tierra, con 2 días de actividades, con propuestas y una feria alusiva al Día de la Tierra, fijado por la ONU desde 2009, por propuesta del entonces presidente boliviano Evo Morales. Al evento acudieron invitados especiales de todo el mundo, como el diputado francés Jean-Luc Mélenchon, del movimiento socialista Francia Insumisa, quien apoyó que se tomen acciones legales para proteger la naturaleza. Tal sistema debería estar respaldado por un sistema de sanción y ellas serían aplicadas a los responsables políticos, público o privado, cuyas acciones atentan contra los bienes comunes de la humanidad. Así, la idea del Tribunal Internacional del Clima que propone Bolivia me parece especialmente bienvenida y puede ser una consigna universal. Asimismo, participaron altas delegaciones de los países del ALBA, quienes reconocieron el liderazgo de Bolivia en la defensa del planeta. Este encuentro hubiera sido posible en medio del golpe de Estado que se dio en noviembre del 2019 contra el pueblo de Bolivia y contra el hermano Evo Morales. Imposible. Uno de los impactos fundamentales del rescate de la democracia boliviana, de la Constitución boliviana, con los votos del pueblo en contundente y milagroso triunfo en noviembre pasado, ha sido que Bolivia retoma su liderazgo mundial para la lucha por la defensa de la Pachamama. En la clausura, el presidente boliviano Luis Arce hizo énfasis en la lucha que ejerce Bolivia como pueblo ancestral indígena contra el capitalismo, el imperialismo y el neocolonialismo. El capitalismo explota al ser humano y a la madre tierra. El socialismo comunitario para el vivir bien es la defensa del ser humano y de la Pachamama. El capitalismo busca la producción y reproducción del capital. Nosotros buscamos la producción y reproducción de la vida.
Otros líderes ecologistas del mundo presentes en este encuentro provinieron de África, Asia y Europa, así como el director regional para América Latina del PNUD, Luis Felipe López Calva, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Simultáneo a este reencuentro con la Pachamama, Estados Unidos convocó un encuentro mundial virtual donde el presidente Joe Biden llamó a tomar acciones económicas contra el cambio climático. Se trata de dos modelos enfrentados, el capitalista, que mira el mundo solo en términos de ganancias económicas, y el ecosocialista, que mira la tierra como un ente vivo que amerita respeto y protección. Y precisamente sobre esta cumbre que convocaba el presidente Biden, culminaba este viernes ese encuentro virtual sobre cambio climático impulsada por la Casa Blanca. Allí el presidente Biden prometió un compromiso mayor para frenar el cambio climático como parte de propuestas del presidente de Estados Unidos ante los invitados, empresarios y ONGs. Sostuvieron disminuir el calentamiento global entre 2 y 1,5 grados, un compromiso mundial además de Acuerdo de París que ya existe. La última sesión de hoy no se trata de la amenaza que plantea el cambio climático. Es una oportunidad para crear millones de empleos bien remunerados en todo el mundo e innovadores, en sectores innovadores. Trabajos que traen mayor calidad de vida, mayor dignidad a las personas que realizan esos trabajos en todas las naciones. En concreto, la propuesta lanzada por Biden es buscar nuevas opciones para generar gran riqueza mientras se lucha en la protección del planeta. En esta cumbre, otras naciones hablaron de la creación de buenos empleos, bien pagados, el desarrollo de innovadoras tecnologías y de la necesidad de ayudar a los países más vulnerables a adaptarse al impacto climático. Vamos hasta La Paz, hasta Bolivia, con nuestro corresponsal Freddy Morales. Freddy, ¿cómo culminó este encuentro del que ya hacíamos referencia inicialmente de una manera amplia, que marca sin duda una visión diametral al convocado por el gobierno de Estados Unidos? Hola Tatiana, buenas noches desde La Paz. Este encuentro ha coincidido, según tanto los expertos nacionales, internacionales, como los jefes de Estado y de Gobierno, en que con capitalismo es imposible ganar esta lucha, estas batallas a favor de la vida en el planeta, que es lo mismo que a favor de la madre tierra. Esta es la principal conclusión y ya se ha hablado en estos 2 días de una economía postcapitalista como una salida, como una posibilidad para garantizar la vida en el planeta. Y cuando se habla de garantizar la vida en el planeta, según los propios datos de las Naciones Unidas, difundidos y mencionados por los jefes de Estado y por los expertos, señalan precisamente una gran destrucción de la naturaleza. El canciller de Venezuela, el señor Jorge Arreaza, que estuvo personalmente aquí en la ciudad de La Paz y participó en estas 2 jornadas de trabajo, ha señalado, por ejemplo, que las medidas son tan urgentes de adoptar que ya no se puede hablar de lo que se le heredará a nuestros nietos, sino de lo que se heredará a nuestros hijos. Y ha advertido que es muy probable que nuestros hijos ya no tengan acceso al alimento, a la comida, como se debería, como demanda cada ser humano, no tengan acceso al agua potable y tampoco tengan acceso a un oxígeno saludable y respirable. Que esa es la situación de urgencia para tomar acciones políticas fundamentales. Y se ha mencionado también, lo dijo el presidente Ortega de Nicaragua, que es necesario retomar las movilizaciones para hacer realidad que nuevamente los pueblos salgan a demandar de los países ricos el cumplimiento de, por ejemplo, los compromisos y acuerdos de París que durante tanto tiempo han sido dejados a un lado por los países ricos. El presidente de Bolivia ha señalado que con capitalismo es imposible avanzar en la defensa de la madre tierra y por ello deben buscarse otras alternativas de manera urgente que permitan avanzar
de manera positiva y no como hasta ahora, que se han hecho muchas cumbres y declaraciones, pero el resultado es tremendamente desfavorable. Como ha mencionado el canciller de Cuba, el señor Bruno Rodríguez, al explicar que la pandemia del nuevo coronavirus ha dejado al descubierto cómo funciona el capitalismo. En esta pandemia, en esta peste mundial, ha dicho el canciller de Cuba, se ha demostrado que cada situación que se plantea para los seres humanos por el capitalismo es adoptada como negocio. Y ha recordado que, por ejemplo, las vacunas se han convertido en un negocio de los países y los laboratorios de los países ricos en países pobres, lo que está demostrando una vez más que con el capitalismo es imposible avanzar hacia una sociedad un poco más justa en el planeta. Otra de las conclusiones centrales la hizo conocer el presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, al señalar que se encomienda a los cancilleres de los países del ALBA para que adopten todas estas conclusiones que han salido de estos 2 días de reflexión en la ciudad de La Paz, Bolivia, para que las socialicen, las planteen y las defiendan allí a donde concurran estos cancilleres de los países del ALBA. Creemos que esto es lo fundamental de estos 2 días de reuniones aquí en la ciudad de La Paz, Tatiana. Muy interesante, Freddy, porque plantea propuestas concretas y no esto que dices más de cumbres y retórica donde aparecen son ideas etéreas, ideas que se las lleva el viento. Muchísimas gracias, Freddy. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar esto con Patricia Montaño Durán, es analista política, historiadora y periodista, nos acompaña también desde La Paz. Patricia, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por acompañarnos, Patricia. Estamos en esta disyuntiva ante una profunda crisis global. Nos afecta a todos los ciudadanos de este planeta con 2 visiones diametralmente distintas. ¿Qué opinan de las propuestas que se han planteado precisamente en su país, en Bolivia, de cara a atender una situación mundial? Bueno, Bolivia, como todos los países del mundo, está muy preocupado por la situación climática, por el calentamiento, que ya es irreversible. Lamentablemente vemos en nuestro altiplano que los nevados de nuestras cordilleras van disminuyendo cada vez más, lo cual es sumamente preocupante y sumamente alarmante para todo el planeta. Estoy muy orgullosa porque ha habido un evento internacional vía Zoom y también de manera presencial aquí en La Paz, que ha sido el reencuentro con la Pachamama, en que se ha posicionado una posición de Bolivia llamando a los países a liderar desde el sur el cuidado hacia la madre tierra. Nuestro expresidente Evo Morales ha sido desde 2006 un líder en este aspecto del tema climático. Él ha reivindicado el tema del cuidado de la madre tierra y ha reclamado al capitalismo, porque el capitalismo solo quiere reproducir el capitalismo, mientras que la teoría de vivir bien, lo que propugnamos aquí en Bolivia, el modelo que ha ganado las elecciones, el que es apoyado mayoritariamente por la población, propone que se cuide al medio ambiente, a la madre tierra y al ser humano, que se piense en esto, ¿no? Así que estamos muy contentos de que Bolivia sea un país de los líderes del sur que plantee, que luche contra el capitalismo, contra el imperialismo, que solo quiere ver sus intereses económicos, descuidando totalmente algo que es vital y que se está dañándose irreversiblemente, como es la Pachamama. Sí, de hecho, a través de la Cancillería de Bolivia, de una manera muy concreta, se anunciaban las propuestas. Desde Bolivia se propone a la ONU convocar con urgencia una asamblea de la tierra, es decir, una asamblea de esas características, y crear un organismo del agua para la vida. Ante todo eso que usted está diciendo, es que hay una verdadera escasez del agua. Algunos expertos, aunque hablen de teorías, quienes los contradicen de la conspiración, dicen que las próximas guerras van a ser por el agua. Pero todo esto de nuevo queda, Patricia, en manos de Naciones Unidas. Evidentemente sí, pero lo que los países pueden hacer
también es muy importante de manera para contribuir. Por ejemplo, aquí en Bolivia, el gobierno actual del presidente Luis Alberto Arce ha tomado varias medidas. En el poco tiempo desde que hemos recuperado la democracia en noviembre pasado, ya se han inaugurado una planta fotovoltaica, plantas eólicas, están haciendo esfuerzos por disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y también se ha arrancado un proyecto de diésel renovable. Se están tomando medidas. Ayer mismo se han abrogado los decretos del gobierno de facto que permitía el ingreso libre y el uso indiscriminado de transgénicos hasta del maíz. Estos decretos han sido abrogados por el actual gobierno porque dañan a la madre tierra, dañan a la Pachamama y dañan a la salud de las personas. Entonces, el modelo económico que tenemos actualmente en Bolivia cuida del ser humano, quiere que la riqueza, evidentemente, genera riqueza, pero para redistribuirla entre todos con justicia. No olvidemos que Bolivia es un país indígena. Vivimos en estrecho contacto con la madre tierra y vemos con suma preocupación este tema de la disminución de nuestros nevados y del problema del agua que va a ser en un futuro próximo un tema realmente álgido para la humanidad. Creo que se puede detener, se puede frenar con unidad y solidaridad de todos los países este cambio climático, este calentamiento global que se está dando y que hay que tratar de detenerlo, ya que parece que es totalmente irreversible. O sea, no vamos a retroceder, no vamos a lograr tener otra vez lo que teníamos antes, pero por lo menos evitemos seguir ampliando la desertificación y el calentamiento global. Sí, del otro lado está el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que como potencia es una de las mayor contaminantes del mundo, aunque hay unos compromisos que van de acuerdo a la cumbre de París. No solo va a querer a incrementar el capital. Lamentablemente eso es lo que hemos visto, y más aún en los últimos años en que inclusive abandonó el Acuerdo de París. No se ve ningún avance por ese lado. Creemos que realmente los pueblos del sur tienen que liderar un movimiento para evitar este flagelo de la humanidad que va a ser que van a heredar nuestros hijos principalmente, ¿no es verdad? Sí, porque Patricia, hay algo que decía el presidente Biden que uno se pregunta, pero en concreto, ¿cómo podría ser cuando él dice vamos a crear empleos de buena calidad y bien pagos para luchar contra el cambio climático? Es decir, el tema de la economía, de la mercantilización va primero. Uno dice, ¿cómo podría funcionar algo así? Lo que dice el presidente Biden es contradictorio en sí mismo, ¿no? Es seguir ampliando el sistema capitalista y seguir solamente buscando el lucro y la riqueza, no pensar en el ser humano y en el planeta y en los ecosistemas. Entonces es absolutamente una posición contradictoria que no va a dar ningún resultado positivo. Creo que nos toca a los países del sur. Estoy muy orgullosa de que Bolivia haya sido líder en este aspecto porque ha asumido un liderazgo durante el gobierno del presidente Evo Morales, que se está retomando ahora con el presidente Luis Alberto Arce, de luchar contra el cambio climático efectivamente, realmente, y con varias medidas que ya las están aplicando aquí en Bolivia y que tenemos que, y las compartimos, el pensamiento se comparte con varios países de la región. Por último, Patricia, ¿quiere decir entonces que no hay tiempo que esperar, por ejemplo, al Acuerdo de París, la próxima reunión de Glasgow, que resulta muy importante en términos de decisiones climáticas mundiales, sino que hay que tomar acciones por cada una de nuestras naciones? Así es, porque realmente, lamentablemente, los acuerdos que se han realizado han sido incumplidos. Inclusive el Acuerdo de París ha quedado abandonado por Estados Unidos y ahora de manera tal vez un poco disimulada, igual quieren con retórica decir algo que no se va a hacer, que es contradictorio en sí mismo. No puede crearse más empleos para combatir un cambio climático. Hay que tomar otras medidas que algunos países, como le digo, en Bolivia, se están tomando. De entrada, actualmente se ha retomado este liderazgo
tanto en lo político como también en esta preocupación por la madre tierra. Realmente los indígenas están totalmente, viven con la madre tierra, y una afectación a su medio ambiente es una afectación a los seres humanos. Muchísimas gracias, Patricia. Muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador. Tras un nuevo intento, el gobierno del presidente Lenín Moreno logra que se apruebe la ley que privatiza el Banco Central a través de un bonito nombre, Ley en Defensa de la Dolarización. ¿Cuál es la premura del Ejecutivo saliente en su aprobación? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En diciembre de 2019, China reportó los primeros casos de un nuevo virus que afectaba a su población. Seguidamente el virus se propagó por varios países de Asia y Europa, lo que llevó a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente una pandemia mundial. Este nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, se sumó así al grupo de enfermedades que han afectado la salud mundial, como la peste negra, la viruela, la gripe de 1918 y más recientemente la influenza A H1N1. Los países han tomado las medidas necesarias para combatir esta afección y actualmente están vacunando a su población. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. A partir de este lunes nos estaré acompañando en la movida cultural de los pueblos del mundo en Somos, de lunes a viernes, solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. La señal de Telesur se traslada a la pantalla de tu dispositivo móvil desde la plataforma de WhatsApp. Añade a tus contactos el número +54 9 381 203 2682 o escanea nuestro código QR. Con enviar hola, recibirás un mensaje con nuestro menú de opciones. Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Ecuador, el Parlamento aprobó la ley para la defensa de la dolarización, presentada como una estrategia de protección de reservas del Estado. Varios congresistas denuncian que se trata de una vulgar privatización del Banco Central.
Con 86 votos a favor y 41 en contra, la Asamblea Nacional dio luz verde con carácter económico urgente a la legislación que busca la autonomía del Banco Central de Ecuador. Ahora debe ser sancionada u objetada por el presidente Lenín Moreno, lo que significa un simple trámite puesto que él envió el proyecto. Esta ley, que reformaría el Código Orgánico Monetario y Financiero, propone que el BCE sea conducido de manera independiente para evitar manejos políticos de las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado. Además, se establecería una nueva Junta de Política y Regulación Financiera que funcionaría como un órgano independiente encargado de emitir el marco regulatorio al que deben sujetarse las entidades financieras de valores y seguros. Este proyecto de ley, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano, tiene 4 objetivos fundamentales. Primero, protegerla y afianzar la dolarización. Segundo, fortalecer la Reserva Internacional para respaldar completamente los depósitos de los ciudadanos. Tercero, otorgar autonomía al Banco Central y a las juntas de política monetaria y financiera. Cuarto, fomentar un mayor control y auditoría en las actuaciones de estas instituciones. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana denunciaron la inconstitucionalidad del proyecto. Una ley con errores de asambleístas se corrige. Una ley con imprecisiones se mejora. Pero una ley inconstitucional se archiva. Y eso es lo que cabe en este caso, el archivo de este proyecto de ley. ¿Por qué es inconstitucional? Designar miembros privados que puedan provenir o representar a la banca en espacios de regulación financiera y bancaria es inconstitucional con todas las letras y en mayúscula. No solo en el marco legal vigente, sino incluso con la Constitución de 1998, que algunos añoran, y que ya en ese momento y en esos años ordenaba que los sujetos regulados no pueden ser parte del órgano de regulación. Asimismo, desde la oposición señalan que se está trasladando una política que corresponde de manera exclusiva al Estado, al sector privado. Además, la ley contradice su título, pues la dolarización depende del flujo de dólares que entran al país y el ecuatoriano de a pie no los tiene. Solo con dólares en los bolsillos de todos los ecuatorianos se puede sostener la dolarización. Y eso es una realidad, no es un discurso. Hay una diferencia abismal entre decir y hacer, pues mientras la banca y otras élites dicen querer sostener la dolarización, pero sacan su dinero del país. La reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero que contempla esta ley es parte de las metas estructurales del acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional y debía cumplirse a finales de enero. Esto le permitiría al gobierno recibir otros 400 millones de dólares en mayo, como parte del crédito de 6.500 millones suscrito en octubre de 2020 y que cubre hasta 2022. Próximo a su salida, el presidente Lenín Moreno deja el camino asfaltado a Guillermo Lasso en políticas a favor del capital. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Diego Borja, es economista, analista, nos acompaña desde Quito. Diego, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto. Muchísimas gracias. Diego, ¿cuál es la realidad acerca de esta ley que decíamos en titulares tiene un bonito nombre, en defensa de la dolarización? Bueno, es una ley que tiene un nombre falso, es publicidad engañosa, como pudiéramos decir, porque en primer lugar no responde a ningún fortalecimiento de la dolarización. Es una ley que viola la Constitución claramente establecido en el artículo 303 en la Constitución de Montecristi, precisamente por una experiencia sumamente dolorosa que tuvo el Ecuador a finales de los años 90, cuando tenía un banco central llamado autónomo, llamado independiente, pero que en realidad dependía de los poderes financieros y bancarios, que condujo a un conjunto de medidas para un salvataje al sistema financiero bancario que quebró en ese año, que además se hizo con muchísimos créditos que le dio ese Banco Central y que nunca los pagó,
una factura que la terminó pagando todo el pueblo ecuatoriano y que le costó sangre, sudor y lágrimas al país. En ese año, en el año 1999, el Ecuador perdió incluso su moneda nacional. Después de una inmensa devaluación del 400%, se pasó del sucre, que era la moneda nacional, al dólar. Y en ese año también, y hasta los años posteriores, 2000, 2001, 2002, salieron 2 millones, probablemente más, casi 3 millones de ecuatorianos de una población total de 12 millones, porque quebró el sistema financiero, quebró el sistema productivo, se destruyeron miles de fuentes de empleo, con un banco central que es exactamente el banco central que hoy día está pasando esta ley. Un banco controlado por personas que vienen del sector bancario comercial. Incluso en la reforma legal que están pasando, dice específicamente que quienes conformen la nueva junta bancaria tendrán que ser personas que tengan al menos 10 años de experiencia en banca comercial, 2 de ellos a tiempo completo y 3 de ellos a tiempo parcial. Deja de responder este nuevo directorio del Banco Central al Poder Ejecutivo democráticamente electo y pasa a ser una cooptación, bien dicho, una privatización del Banco Central por parte del sector financiero privado. Cuando nos dices todo esto, Diego, uno necesariamente se pregunta, pero ¿cuál defensa de la dolarización? Si el país en ningún momento ha pensado en volver, por ejemplo, a la moneda que había antes, como bien recuerdas, el sucre. ¿Qué interés habían con respecto a este asunto específicamente? Es que había tal vez una matriz de opinión que intentaba instalarse o un intento de desestabilizar la economía desde alguna perspectiva cuando se habla de la defensa de la dolarización, pero ¿dónde estaban aquellos que pretendían quebrarla? Es literalmente publicidad engañosa, porque se utiliza un temor, un miedo que tiene la gente, que tiene el pueblo ecuatoriano, en el sentido de que se podría volver al sistema monetario anterior. Entonces se instala el miedo y a partir de un miedo inexistente, pero eso sí, muy manipulado, muy generado como un relato desde los medios de comunicación más grandes, se genera este miedo y entonces en el contexto de este miedo se pasan un conjunto de medidas que no responden desde ningún punto de vista a ninguna defensa de la dolarización. Primera medida, se privatiza el directorio del Banco Central. Es decir, en vez de tener un directorio que responde al Ejecutivo como manda la Constitución, se coloca en ese directorio a representantes de los bancos privados. En segundo lugar, se elimina, por ejemplo, la regulación que establecía que el Banco Central fije las tasas de interés máximas. Se elimina la palabra máxima y se deja un sistema de fijación de tasas de interés que podría ser un sistema flexible, un sistema que responda a la oferta y la demanda en un contexto en el cual ya los bancos hoy día tienen tasas de interés muy altas. En el Ecuador, un país que tiene una inflación del orden del 1.5% anual, tenemos tasas de interés del orden del 11%, del 18% para consumo, del 28% para microcréditos y hasta del 36%. Imagínense ustedes una tasa de interés tan elevada y ahora ya sin incluso regulación. Se modifican las normas para las cooperativas, para los sectores de la economía popular y solidaria, para las finanzas populares, generando un sistema de concentración aún mayor en un sistema financiero ya concentrado. Es decir, sobre la base del miedo se levanta un conjunto de políticas para establecer un banco central que permita desregular al sistema financiero, pero eso sí, prohibiendo el crédito al Ejecutivo. Se prohíbe que el Banco Central entregue créditos al Ejecutivo, como podría ser lógico en un sistema dolarizado como la Reserva Federal o como el Banco Europeo. En el caso de Europa se prohíben los créditos al sistema de gobierno, pero se facilita el salvataje financiero en caso de necesitarlo al sistema privado. Diego, con todo esto, ¿parece una ley hecha a la medida? O te lo pregunto, si es una ley hecha a la medida del nuevo presidente, el presidente electo Guillermo Lasso, del banquero Guillermo Lasso. Bueno, esta es una ley que la pasan en el 4º intento. Esto responde a la firma de un acuerdo de intención y a una carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno de Moreno en marzo del año 2019.
Intentaron pasarla en ese año, luego volvieron a intentar en el año siguiente, hubo una oposición en la Asamblea Nacional, la correlación de fuerzas no les daba, pero evidentemente después del triunfo de la opción de la derecha en el Ecuador, encabezada por Guillermo Lasso, se facilita una correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional que está pasando una ley absolutamente favorable para el sistema financiero, pero completamente desfavorable para el sector productivo, para el sector de la inversión productiva, para el sector generador de empleo, para el sector del emprendimiento en general productivo, de las cooperativas, de los consumidores. En general, desfavorable para la mayor parte de los ecuatorianos. Y entonces, si estamos viendo el nivel de crisis económica, social, de salud que tiene el país, ahora ante este nuevo escenario, veremos que va a continuar o se agravará esta crisis económica para el pueblo ecuatoriano. Bueno, es una ley extremadamente peligrosa, es lo que yo he dicho en varias opiniones dichas públicamente. Es escandaloso lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, porque en primer lugar, y antes de discutir el fondo de la ley, lo que dicen sus artículos, empecemos discutiendo que es una ley que viola la Constitución, que pisotea la Constitución del Ecuador. En su artículo 303, la Constitución prohíbe taxativamente que el Banco Central sea conducido por intereses privados. Literalmente el artículo 303 dice que el Banco Central es el ejecutor de la política económica definida por el Ejecutivo. Esto la Asamblea Nacional, con un voto mayoritario de 86 asambleístas, hizo tabla rasa. Desconoce el contrato social que nos rige a los ecuatorianos, desconoce la norma básica que es la Constitución, y a partir de ese desconocimiento viene un conjunto de violaciones normativas adicionales, evidentemente, que además de violar el contexto jurídico, el marco jurídico ecuatoriano, generan un esquema muy favorable para el capital financiero en desmedro de todo lo que tú estás señalando. Una población muy golpeada por el coronavirus. Mira, tenemos 52,000 muertes en exceso. Si comparamos desde el momento que empezó la pandemia con años anteriores, han muerto 52,000 ecuatorianos más que en otros momentos. Tenemos 350,000 contagiados del COVID. Tenemos gente que después de haber sufrido esta enfermedad no tiene un sistema de salud público al cual acudir. Los hospitales están repletos, no tenemos los medicamentos. Incluso el personal médico durante la pandemia fue despedido. En una gran cantidad de médicos ya no prestan sus servicios cuando más se necesita. La inversión en salud por parte del gobierno de Moreno también se ha disminuido. Pero eso sí, se ha cumplido al pie de la letra una agenda completamente neoliberal de privatización de empresas, de disminución del gasto público, de disminución de la inversión, etcétera. Agenda del Fondo Monetario Internacional, Diego, esto era parte de la exigencia de este enorme crédito que contrajo el gobierno del presidente Moreno con el Fondo Monetario Internacional. Sí, es parte de esa exigencia, además de un crédito que no le ha servido al Ecuador para su reactivación. Pensemos que el año 2020 el Ecuador cierra con una caída del Producto Interno Bruto, según cifras oficiales del Banco Central, del orden del 8%. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, una caída del 11%. En cualquier caso, 8% u 11% es una caída muy drástica, con una pérdida masiva de empleos, con una disminución de la plantilla de trabajadores que aportan a la seguridad social, que además, se ha dicho de paso, uno de los objetivos también del capital en el Ecuador es la privatización del sistema de seguridad social. Ya se empiezan a escuchar noticias de que el sistema estaría en condiciones graves de desequilibrio financiero, etcétera, con el fin de ir generando también una opinión pública favorable a un esquema de privatización como el que tenía Chile y que también ha hecho crisis en Chile, y luego de que ha hecho ya crisis en otros países, se pretende instaurar también en el país. Es decir, es una agenda muy planificada que responde a un plan que ha ido cumpliendo al pie de la letra el gobierno de Moreno y que allá en el camino
para un nuevo gobierno donde, eso sí, democráticamente, porque Lasso lo ha dicho, tiene una agenda neoliberal que es el que ganó las elecciones el pasado 11 de abril. Que fue por el que votó el pueblo ecuatoriano. Ese es el juego de la democracia, mayoría para Guillermo Lasso, y tiene con toda claridad una agenda neoliberal. Estaba revisando la cifra total del crédito con el Fondo Monetario Internacional, 6.500 millones de dólares. Muchísimas gracias, Diego, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted, Diego. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Es Noticia al volver a Estados Unidos. Desde el Departamento de Justicia se anuncia que investigan las prácticas usadas por los policías de Minneapolis tras conocerse la condena contra el ex uniformado que mató a George Floyd. ¿Y por qué solo en esta ciudad? Si es un problema nacional, ¿cuál es la verdadera intención del gobierno federal? Lo analizamos al volver. Ya venimos, estamos en Es Noticia. San Vicente y las Granadinas pasan por un momento difícil. La erupción del volcán La Soufrière ha puesto a la isla en alerta máxima y obligado a su evacuación. Telesur se une a las muestras de solidaridad con el pueblo sanvicentino, informando todo lo referente a este suceso. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En noticia Estados Unidos, el Departamento de Justicia anunció esta semana que investigan el comportamiento de los policías en Minneapolis, pero lo dicen tras el veredicto contra el exuniformado Derek Chauvin, quien asesinó a George Floyd. Las investigaciones se limitan a funcionarios de esa ciudad, en un país, en una nación, donde los abusos policiales se dan a lo largo y ancho de la nación. Vamos a revisarlo. El gobierno de Washington abrió una investigación sobre las acciones de la policía de Minneapolis, luego de que el exagente Derek Chauvin fuera hallado culpable de homicidio del ciudadano afroamericano George Floyd. Las medidas del Departamento de Justicia tienen como precedente la declaración del presidente Joe Biden posterior al anuncio del veredicto contra Chauvin. Fue un asesinato a plena luz del día y le quitó la venda de los ojos a todo el mundo al ver el racismo sistémico que el vicepresidente también acaba de mencionar, el racismo sistémico que es una mancha en el alma de nuestra nación. El fiscal general Merrick Garland expresó este viernes las orientaciones que ejecutará su despacho. La investigación que anunció hoy evaluará si el Departamento de Policía de Minneapolis se involucra en un patrón o práctica de uso excesivo de la fuerza. Incluso durante las protestas, la investigación también evaluará si el Departamento de Policía de Minneapolis participa en una conducta discriminatoria y si trata a las personas con las discapacidades de salud de forma ilegal. A pesar de que las violaciones a los derechos humanos y abusos policiales en los Estados Unidos no se limitan solo a Minneapolis, incluirá una revisión integral de las políticas, la capacitación, la supervisión y las investigaciones sobre el uso de la fuerza del Departamento de Policía de Minneapolis. Evaluará la efectividad de los sistemas actuales de responsabilidad del Departamento de Policía de Minneapolis y si se necesitan otros mecanismos para garantizar una actuación policial constitucional y legal. El fiscal general no mencionó a otras regiones.
El veredicto contra Chauvin y las investigaciones a la policía de Minneapolis no han podido frenar las protestas en varias ciudades. Este miércoles, un policía abatió a un adolescente en la ciudad de Columbus, Ohio. A esto se agrega la muerte de un menor de edad por los disparos de un policía de Chicago a finales de marzo y la muerte de Daunte Wright, afroestadounidense de 20 años, ultimado por un agente policial en un suburbio de Minneapolis. Estados Unidos vive una profunda crisis social, tal como lo reconoce el propio fiscal Garland. Los desafíos que enfrentamos están profundamente arraigados en nuestra historia. No surgieron hoy ni el año pasado. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello el doctor Emilio Viano, analista político, experto en temas de seguridad y terrorismo. Nos acompaña desde Washington, D.C. Doctor Viano, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por invitarme. A usted muchas gracias. ¿Qué es lo que le preocupa al Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando esta semana anuncian que investigan las prácticas que realizan los uniformados en Minneapolis? Pero es que resulta que esas prácticas se ven en todo el país. Bueno, claramente uno tiene que empezar en un lugar y después ir a otros. No se puede investigar a todo el país de 330 millones al mismo tiempo. Y es una innovación en comparación con la administración del expresidente Trump. Lo que pasa es que el gobierno federal tiene poderes limitados en investigar departamentos de policía en los diferentes estados. Lo puede hacer bajo leyes federales, por ejemplo, si hay violaciones de los derechos constitucionales federales por parte, por ejemplo, de la policía. Y esto se hizo bastante bajo la administración del expresidente Obama. Él lo hizo mucho. Y obtuvo lo que se llaman decretos de consentimiento de 15 departamentos de policías en el país. Vale decir, el gobierno federal investiga, encuentra patrones de conducta que no son aceptables, violaciones sistémicas de los derechos humanos y constitucionales, y hay una negociación, digamos, entre el gobierno federal y el departamento de policía, las autoridades del estado, para que esto cambie, para que esto cese. Y si están de acuerdo, como un contrato, hay este decreto de consentimiento. El expresidente Trump, cuando tomó el cargo de presidente, eliminó esto completamente. No hubo ninguno durante su administración y al final de su mandato como fiscal general del país, Sessions, que tuvo que dejar el cargo porque ya no le gustaba más a Trump, eliminó aún más la posibilidad de este tipo de investigación y de acuerdos. Hoy el gobierno de Biden lo está reintroduciendo e empieza con Minneapolis por el hecho de George Floyd y también porque tiene una reputación de maltrato sistémico en contra de la población afrodescendiente. Así que es un paso muy positivo. Además, el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara Baja de Diputados, ya aprobó una ley que limita mucho el uso de la fuerza por parte de los policías a nivel federal, la utilización de ciertas maniobras que pueden cortar el respiro a una persona, la eliminación de irrupciones de la policía en una casa sin mandato judicial. Es una pieza muy buena de legislatura que será pasada ahora al Senado, donde podría haber problemas, porque los demócratas tienen prácticamente el mismo nivel de votos, 50-50, y ganan si interviene la vicepresidenta, que es también presidenta del Senado, que tiene un voto más para los demócratas. Así que si hay un demócrata o dos que no están de acuerdo, ya no va a tener éxito. Vamos a ver qué pasa, pero el sentimiento nacional, más del 60%, de los norteamericanos dicen que hay necesidad de una reforma sistémica de la policía en este país. Eso es un asunto claro, porque si algo ha cambiado es que estos asesinatos, esta crueldad
por parte de los policías blancos contra afrodescendientes. En este caso es que queda grabada en videos, así que es que no hay ningún tipo de objeción. Ahora, con todo eso que usted nos explica, que es muy interesante, doctor Viano, ¿hasta dónde puede realmente inferir o ingerir el gobierno federal, en este caso, por ejemplo, en Minneapolis? ¿Hasta dónde pueden llegar? Pueden llegar hasta donde pueden negociar con el Departamento de Policía de esta ciudad y con las autoridades del Estado. Lo que uno tiene que tomar en cuenta es que los departamentos de policía, por lo general, aquí en Estados Unidos, tienen sindicatos muy poderosos, que son muy bien organizados, muy bien financiados y tienen generalmente el apoyo de la población, porque todo el mundo quiere vivir seguro y sin peligros y que haya patrullas de policía y que no haya crímenes en su calle o en su casa. Así que la tendencia de la gente es de apoyar a la policía. Así que es un baile, digamos, muy difícil para no pisar a los pies de gente que puede gritar y crear problemas. Por eso que fue extraordinario casi que hubo la condena del policía que mató a George Floyd en Minneapolis. Es una de las muy pocas persecuciones penales de un policía aquí en Estados Unidos que concluyó con una condena tan contundente. Porque generalmente la gente dice, bueno, nosotros no deberíamos juzgar lo que pasa porque la policía tiene que decidir en unos segundos y tenemos que apoyarlos porque si no el crimen va a crecer, no van a patrullar y normalmente lo absuelven. Este caso es muy significativo para el país para demostrar que es posible obtener una condena, pero no es tan fácil. Vamos a ver qué pasará. Pero al final el gobierno federal puede obtener un decreto de consentimiento, vale decir casi un contrato, a donde el Departamento de Policía dice, ok, estamos de acuerdo que tenemos que entrenar mejor, eliminar estas prácticas, no hacer esto, vale decir casi como un contrato entre el gobierno federal y la policía local. Para todo esto se necesitaría también, con toda seguridad, expresiones en la calle de movilización, probablemente presionando, porque usted nos dice esto y recuerdo algo, doctor Viano, que fue muy importante. Después del asesinato de George Floyd, la dirección del Departamento de Policía primero dijo que iban a suspender a todos los policías, que iban a entrar en profundas evaluaciones. Tercero, que habría una especie de reencuentro para establecer nuevas normas entre la ciudadanía y esos cuerpos de policía que los deben proteger. Al final, ¿qué pasó con todo eso? Bueno, concretamente aún nada, pero parece que tienen la buena voluntad de hacerlo. Ya declararon que cooperarán completamente con el fiscal general de los Estados Unidos para esta investigación. Así que, por lo menos públicamente, dicen que están dispuestos a cooperar, a no obstaculizar la investigación del fiscal general. Es una buena noticia. Claro que esto también proviene del liderazgo del Departamento de Policía. No significa que los policías estén muy de acuerdo o que estén muy contentos. Es esto siempre el problema, que los líderes pueden decir, sí, vamos a hacer esto, vamos a cambiar ello, vamos a modificar esta medida, esta práctica, este patrón, pero ¿qué hacen los policías que patrullan, que no están allí con sus jefes? Esto a veces falta. Afortunadamente ahora hay estas cámaras fotográficas filmando lo que hacen, si la tienen encendida, porque a veces se olvidan de hacerlo y esto ayuda mucho. Lo que pasó en el caso de Floyd no fue la cámara de filmar de los policías, fue una persona que pasaba por ahí y tomó el film de todo lo que ocurrió en esta situación. Esta es también una práctica que los policías resisten mucho y a veces, entre comillas, se olvidan de encender su cámara para filmar. Pero esto ha sido una ayuda muy importante para juzgar lo que ha pasado. En este caso fue naturalmente la prueba muy fuerte para que el jurado condenara al policía.
Esto es, lo escucha usted y uno lo que necesariamente se plantea es que requiere de cultura, de cambio estructural, de entender que es un país en donde caben todos y que la policía no debe extralimitarse en sus funciones, no importa el color de la piel. Doctor Viano, muchísimas gracias por ese análisis. Así es, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre. Será hasta el próximo lunes aquí con En Noticias. Sigan con nosotros.